Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, el resentimiento, y lo haremos a través de un ensayo increíble del doctor Daniel Rojas. La idea central es potentísima. Cómo el resentimiento no es solo una emoción pasajera, sino que puede llegar a ser una auténtica estructura psíquica que define toda una vida a partir de una herida que nunca se cerró. Venga, vamos a ello. El ensayo nos pone en una situación que seguro que a todos nos suena. Imaginemos a alguien, una persona totalmente funcional, razonable, que va a su trabajo, tiene sus relaciones, vamos, alguien que aparentemente lleva su vida sin mayor complicación. Pero de repente salta una chispa. Solo hace falta que alguien mencione un nombre concreto, o un recuerdo, una historia, y todo cambia en un segundo. La cara se le tensa, la conversación se vuelve cortante, algo ahí dentro se acaba de romper. Y aquí es donde el análisis nos pide que miremos más allá. O sea, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué se esconde detrás de esa reacción tan visceral, tan desproporcionada? Esta es la pregunta que nos va a guiar para adentrarnos en el corazón del resentimiento. Porque, ojo, lo que se describe aquí no es un simple mal humor, es un fenómeno clínico, algo que se puede observar. Una escena que, de hecho, se repite una y otra vez en la consulta. Fijaos bien en los detalles de esta transformación porque es increíble. El tono de voz cambia por completo, se endurece. El juicio se vuelve categórico, o sea, todo es blanco o negro. Cualquier matiz, cualquier duda, ¡puf!, desaparece. Esa persona deja de dudar para convertirse en juez de una historia que ya tiene una sentencia firmada. Y con esto llegamos a la tesis central del ensayo, a la idea clave. El resentimiento no es un sentimiento que va y viene, no. Es un auténtico sistema operativo, una estructura que organiza la manera en que se ve el pasado, se vive el presente y, por supuesto, se imagina el futuro. Acaba convirtiendo esa herida original en la única explicación para todo lo que pasa en el mundo. Ahora vamos a ver algo muy interesante, y es cómo esta visión clínica, choca de frente con la manera en que solemos entender el resentimiento en la calle, en nuestro día a día. Normalmente lo vemos desde un punto de vista moral, ¿verdad? Como una especie de fallo, como que a alguien le falta carácter para perdonar, que guarda rencor. Pero la visión psicológica, como vemos aquí, lo enfoca de una forma completamente distinta. No lo ve como una elección, sino como una fijación del afecto. No es debilidad, es una defensa, una narrativa que en su momento permitió sobrevivir a algo que era intolerable. Esta frase es absolutamente crucial. Nadie, absolutamente nadie, elige vivir resentido. Es una condición que se sufre, que se te impone. La persona que está atrapada ahí no saca ningún placer de ello. Lo que obtiene es coherencia, un sentido para una historia que de otra manera sería un caos insoportable. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo se fabrica una estructura tan rígida? Pues vamos a analizar su origen. Y aquí está el kit de la cuestión. El problema no es tanto la herida en sí misma, ya sea una traición, una humillación, lo que sea, sino aquello que no se pudo pensar, que no se pudo decir, que no se pudo procesar en aquel momento. Es ese fracaso a la hora de darle un sentido, de ponerlo en palabras, lo que deja un resto tóxico que se enquista. Para darle más profundidad a esta idea, el análisis recurre a varios pensadores clave. Nietzsche, por ejemplo, nos ayuda a entenderlo con su concepto de resentimiento. La idea es que a menudo el afecto, esa rabia, ese dolor enquistado, viene primero, y es después cuando la mente construye todo un relato para justificar esa emoción. O sea, el afecto reorganiza los hechos a su antojo. Max Scheler nos regala una metáfora que es brillante. La cristalización. Imaginemos un dolor moral que no encuentra por dónde salir, que no se puede llorar, que no se puede hablar. Con el tiempo, ese dolor no es que desaparezca, no, se endurece. Se convierte literalmente en una estructura sólida, permanente. Se cristaliza. Y claro, desde el psicoanálisis, la idea de trauma de Freud es fundamental aquí. Lo traumático no es solo lo que pasó, sino aquello que la psique no pudo ligar con símbolos, con palabras. El resentimiento en muchísimos casos es justo eso, ese resto que no se pudo ligar, esa energía psíquica que sigue ahí, activa, porque nunca encontró su sitio en la historia de la persona. Si lo entendemos así, el resentimiento es una defensa. Es como una fortaleza que se construye para protegerse de un dolor insoportable. Pero claro, como cualquier fortaleza, al mismo tiempo que protege, también aísla, también encarcela. Entonces, ¿por qué es tan difícil salir de ahí? Pues porque, y esta es una paradoja, el resentimiento ofrece ciertos beneficios. Le da una coherencia, aunque sea simplista, a un pasado muy doloroso. Define una identidad estable, yo soy la víctima, el otro es el agresor. Esta división tan rígida, sin grises, nos recuerda a lo que la psicoanalista Melanie Klein llamaba las posiciones más tempranas de la psique, donde el mundo o es bueno o es malo. Y además crea una ilusión de control, como apuntaba Donald Winnicott,
A veces es una respuesta de pura supervivencia a un mundo que se ha vivido como poco fiable. Renunciar a esa fortaleza da un miedo atroz, porque significa volver a sentirse vulnerable. El texto lo describe con una imagen que es potentísima, un delirio frío. No es una locura que te rompa con la realidad, para nada. La persona sigue trabajando, sigue relacionándose. Pero hay un núcleo de certeza duro, inamovible, que lo tiñe absolutamente todo. La vida no se desorganiza, pero se vuelve pobre, se empobrece, se cierra el pensamiento. Bueno, y entonces, si no se puede atacar de frente, ¿cómo se trabaja con el resentimiento? ¿Hay una salida de este bucle? Pues el trabajo clínico, como podemos ver, es sutil, es un trabajo de paciencia. No se trata de confrontar la historia de la persona, ni mucho menos de forzar un perdón que no es real. Se trata de, poco a poco, reintroducir la duda, la complejidad, ir abriendo pequeñas grietas en esa certeza absoluta para que puedan aparecer los matices y, finalmente, lo más importante, permitir que se haga el duelo que el resentimiento dejó congelado en el tiempo. Y así llegamos a la conclusión, que resume esta gran paradoja. El resentimiento es esa armadura que en su día nos salvó del colapso, pero que hoy nos impide movernos con libertad. Esto es revelador, porque en el fondo, esta estructura tan rígida no está pidiendo castigo ni venganza. Lo que está pidiendo a gritos es elaboración, es sentido. Es una petición de ayuda para poner en palabras aquello que se quedó mudo, para poder, por fin, darle un lugar en la propia historia. Y esta es, para mí, la frase más potente de todo el análisis. Es que lo ilustra a la perfección, cómo una herida que no se ha procesado toma el control. Deja de ser un simple recuerdo del pasado para convertirse en el programa que dictan nuestros pensamientos y nuestras decisiones sin que ni siquiera nos demos cuenta. Por lo tanto, el objetivo no es erradicar el resentimiento como si fuera un enemigo, es escucharlo, entender qué nos está diciendo sobre esa herida original. Escucharlo es el primer paso para poder liberarlo de una tarea que nunca debió asumir, la de organizar y dirigir una vida entera. Y cerramos con la pregunta que el propio ensayo deja flotando en el aire, una invitación a que cada cual reflexione, porque al final entender el resentimiento en los demás inevitablemente nos obliga a preguntarnos por el nuestro. Una pregunta, la verdad, muy profunda para seguir pensando. Muchas gracias por acompañarnos.